Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 41 se declara aprobada. El acta de la sesión 42 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Buenos días. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 51 para hoy 10 de julio de 2024. Se ha recibido mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que modifica la Ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje, para facilitar su aplicación en casos de catástrofes y emergencias que se indican. El que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. El que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico. El que incorpora a la Fiscalía Supraterritorial en la Ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales. También para el proyecto que modifica la Ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. El que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. El que moderniza la oferta de la educación parvularia. El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio urgentes que afectan a la población. El que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales en las materias que indica. El que modifica el Código Sanitario para permitir que las ceremonias fúnebres de los cuerpos de bomberos puedan efectuarse en un horario especial. El que determina conductas terroristas y fija su penalidad y deroga la Ley número 18.314. Lo mismo para el proyecto que establece una nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica. El que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. El que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, modificando al efecto el artículo 2 de la Ley 20.417 y regula otras materias que indica. El que promueve la valorización de los residuos orgánicos y fortalece la gestión de los residuos a nivel territorial. El destinado a promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Lo mismo para el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el que modifica la Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales retira, ya se presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos. El que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. El que modifica el Código Penal para tipificar y sancionar los delitos de zoofilia y bestialidad. El que regula los sistemas de inteligencia artificial. El que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados para este delito y disponer la incautación de los animales afectados. El que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado.
el que adopta medidas para resguardar la integridad, competitividad en el ámbito de la práctica deportiva. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado la enmienda introducida en la Cámara de Diputados al proyecto iniciado en mensaje que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar reactiva al aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico por los meses de invierno 2024 e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y que ha designado a los miembros de la Comisión de Hacienda para integrar la comisión mixta correspondiente. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado la proposición formulada por la comisión mixta constituida para... Por favor, les pido que mantengan el silencio para poder escuchar la cuenta. Gracias. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado entonces la proposición formulada por la comisión mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema electoral y realizar elecciones municipales y regionales del año 2024 en 2 días. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 20.422 con el objeto de promover la accesibilidad universal a recintos destinados a la actividad física o deportiva para personas con discapacidad. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona a la transmisión... Detente. Por favor, le quiero pedir a los diputados Charper, Leiva, que vuelvan a sus puestos, por favor, para poder escuchar la cuenta. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 20.422 con el objeto de promover la accesibilidad universal en recintos destinados a la actividad física o deportiva para personas con discapacidad. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad. Oficio de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf, actualmente radicado en la Comisión de Deportes y Recreación. Oficio de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que indica actualmente en estado de tabla por tratar materias de interés para dicha comisión y propias de un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre los actos del Gobierno, en especial del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y las secretarías regionales de dichos ministerios, particularmente de las regiones de Antofagasta, Atacama, Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Maule, Biobío y la Araucanía, en el marco de la entrega de fondos públicos a entidades privadas. Oficio de la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el cual, en el ejercicio de sus atribuciones concedidas por el artículo 15, inciso segundo, de la Ley 18.918, procede a declarar inadmisible la moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana y Olivera, y de los diputados señores Bobadilla, Cifuentes, González, Don Mauro, Lago Marcino, Oyarzo, Romero, Dolonidos y Zafirio, que protege a los consumidores domiciliarios de energía eléctrica de las alzas de precio proyectadas y deroga la Ley 21.667, que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria, por cuanto infringe lo dispuesto en el artículo 65, incisos tercero y cuarto, numerales segundo y tercero de la Constitución Política de la República. Oficio de la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el cual, en ejercicio de las atribuciones concedidas en las normas ya citadas, procede a declarar inadmisible la moción de los diputados señores Silavaca, de Rementería, Leiva, Manucheri, Melo, Naranjo y Venegas, y de las diputadas señoras Astudillo, Chicardini y Nullado, que modifica requisitos para el acceso al subsidio transitorio
para compensar alzas de tarifas eléctricas, por cuanto contraviene lo dispuesto en el artículo 65, inciso 3 de la Constitución Política de la República. Oficio de la presidenta de nuestra corporación, por el cual, en ejercicio de las atribuciones mencionadas, procede a declarar inadmisible la moción de los diputados señores Tapi y Solantay y de las diputadas señoras Ahumada y Riquelme, que modifica la Ley 21.667, con el fin de eliminar el requisito que establece que los consumidores estén al día en el pago de sus cuentas eléctricas, por cuanto contraviene lo dispuesto en el artículo 65, inciso 3 de la Constitución Política de la República. Finalmente, señor presidente, un proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Navellán y Ahumada y los diputados señores Celis de la Carrera, Kaiser y Teao, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer las facultades de fiscalización de los organismos que indica. Es toda la cuenta para hoy, señor presidente. Muchas gracias, prosecretario. Diputado Ilavaca, acerca de la cuenta. Sí, presidente, voy a alegar la inadmisibilidad declarada por la mesa del proyecto de la bancada. Están anotadas, diputado Ilavaca. Lo vamos a hacer en el orden. 12, 13 y 14, vamos con los demás asuntos de la cuenta. Si le parece. Asuntos de la cuenta. En primer lugar, si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf, actualmente radicado en la Comisión de Deportes y Recreación. Esto es el boletín número 12.159-04. Cabe hacer presente que esta solicitud requiere del acuerdo unánime de la sala. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. ¿Qué lo dice solamente el presidente? Voy a leer de nuevo para que esté claro. Si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Rechazado. En segundo lugar, si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que indica, actualmente en estado de tabla, por tratar materias de interés para dicha comisión y propias de un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Esto es el boletín número 14987-12. Cabe hacer presente que esta solicitud requiere del acuerdo unánime de la sala. ¿Habría acuerdo? Acordado. Acordado. Reclamación de inadmisibilidad. Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad efectuada por esta presidencia respecto de la moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana y Olivera, y de los diputados señores Bobadilla, Cifuentes, González, don Mauro, Lago Marcino, Oyarzo, Romero, don Leonidas y Zafirio, que protege a los consumidores domiciliarios. Les pido que presten atención porque protege a los consumidores domiciliarios de energía eléctrica de las alzas de precio proyectadas y deroga la ley número 21.667, que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria, por cuanto infringe lo dispuesto en el artículo 65, incisos 3 y 4, numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Para sostener la admisibilidad de la moción, tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Joana Pérez. Muy bien, muchas gracias, presidente. Saludar a mis colegas. Señor presidente, el proyecto al cual vengo a solicitar la admisibilidad por parte de esta honorable Cámara dice relación con la derogación de la Ley 21.667 de estabilización tarifaria, que fue declarada inadmisible por esta Secretaría, que esta corporación, y como se dejará en evidencia, su calificación no se ajusta a los límites establecidos por la Constitución a la labor legislativa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ni siquiera en ningún caso una intromisión a las facultades exclusivas del presidente de la República. En primer lugar, porque es la Constitución Política en su artículo 63 la que define las materias de ley,
indicando en su numeral 20 de manera residual que son leyes, toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Asimismo, en el artículo 65 establece de manera estricta y restringida las materias que se consideran de atribución exclusiva, indicando que son materiales de ley las que digan relación con división administrativa del país, y aquellas que versan sobre administración financiera del Estado. También implica que son materias de ley todo lo referente a tributos, la creación de servicios, lo referido a seguridad social y referido al sueldo mínimo, lo referente a las negociaciones colectivas, entre otras. Sin embargo, estimados colegas, en ningún caso se establece una restricción a la iniciativa legislativa que deroga normas, pues esta no tiene por finalidad aumentar ni incidir en el gasto fiscal incrementándolo, sino que tiene por objeto la eliminación de un precepto jurídico, situación que sigue dentro de las facultades de los parlamentarios. Por su intermedio, y colegas, la calificación que realizó la Secretaría es una calificación política y no solo técnica, puesto que altera las facultades que como diputados y diputadas tenemos en esta Cámara, situación que entra en conflicto en la Constitución, pues que siendo la potestad de iniciar proyectos de ley una atribución que la Constitución confiere como regla general, cualquier parlamentario y el propio presidente, las materias entregadas por excepción a su iniciativa privada están taxativamente señaladas como lo señalé, y por lo tanto comprendidas dentro de la habilitación general para que estos efectos tienen ambas ramas colegisladoras. Situación anterior ha sido recogida en diversos fallos del propio Tribunal Constitucional, entre ellos número 410, 786, 1005 y 1867. Pero esta situación no solo queda ahí, sino que en el orden político. Este Congreso tiene el deber de corregir una ley que tiene vicios de origen, y al no contar los legisladores, en palabras de la propia presidenta de esta corporación, con información suficiente para poder arribar a una decisión informada al tramitarse esta ley. Colegas, por su intermedio, presidente, el ministro Pardo no entregó toda la información, informes solicitados en la tramitación de la ley de estabilización tarifaria. Y esto, lamentablemente, resiente a las familias más pobres de nuestro país de manera directa, con el alza de las cuentas de la luz, y de manera indirecta con el alza de los precios que se traspasarán a ellos por este mismo aumento, y, por cierto, también afectará a miles de pymes. Señor presidente, colegas, este Congreso necesita resarcir esa medida y busca una ley que permita cumplir con las obligaciones a las empresas, sin duda, que se pague la deuda, pero que no sea un garrote para millones de familias de nuestro país, y esto se puede lograr en el marco de una nueva discusión legislativa de esta materia y derogando esta ley, por cierto no inmediata, como se hizo la ley de pesca, transitoria, y espero que podamos avanzar en ello. Solicito a ustedes apoyar esta admisibilidad de esta iniciativa con el objeto de darle la posibilidad a Chile una legislación transparente, informada, y que no signifique seguir hundiéndola en deudas y gastos desproporcionados. Ya tuvimos la experiencia, como lo señalaba en la ley de pesca, porque esta ley no ha sido capaz de dar una solución integral en la materia, e incluso instruyó una mesa técnica, dando por hecho que aquella iniciativa originalmente no tenía por finalidad beneficiar a las familias ni paliar el aumento de las cuentas de luz. Esto, pues, ni siquiera el subsidio anunciado alcanza a las familias más vulnerables, puesto que llega a un cuarto de ellas, del 40% más vulnerables. Hoy debemos corregir la implementación que no fue posible corregir. Es nuestra labor, y por eso hoy también llamo a aprobar esta admisibilidad. Por las familias de Chile, por las pymes, necesitamos discutir un nuevo proyecto de estabilización tarifaria que dé posibilidad a millones de chilenos y chilenas de pagar sus cuentas de luz sin afectar gravemente su presupuesto familiar, y especialmente en invierno. Perfectamente podemos buscar una solución que sea viable, pero que también escuche a todos y todas. He dicho. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Para sostener la postura de la mesa tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Jaime Mulet. Gracias, presidente. Presidente, claramente este proyecto de ley incide en la administración financiera del Estado. Y más allá de los argumentos constitucionales que se han hecho presentes y los argumentos de hecho, quiero señalar que una tramitación de este proyecto de ley sin duda vulnera la administración financiera del Estado, ya que el Estado tiene
la garantía hoy día de las deudas que tiene el sistema eléctrico provocado por las llamadas Ley PEC 1 y PEC 2. Y respecto de los supuestos de hecho, quiero señalarle a los honorables diputados y diputadas que de aprobarse una norma como esta, como la que se propone en este proyecto de ley, más allá de su inconstitucionalidad, significa que las tarifas suben de inmediato cerca de un 80 o 90% al tratar de dejar sin efecto los aspectos de la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que lo que hacen es precisamente atenuar esa alza y buscar y establecer un subsidio para los sectores más modestos de nuestra población y no seguir subsidiando o postergando el alza de las tarifas. Entonces, hay un error de base. Además, se ha señalado, señor presidente, que no se entregaron los antecedentes completamente. Eso no es efectivo. En la comisión experta, que es la Comisión de Minería y Energía, se entregaron por parte del Ministerio y de expertos y de profesores y de académicos, expertos en la materia, repito, todos los antecedentes necesarios para aprobar esa ley. Y por eso que esa ley se aprobó, para que no suban de golpe las tarifas de las cuentas de energía eléctrica en los clientes regulados. Entonces, aceptar la admisibilidad no solamente violaríamos la Constitución en un aspecto fundamental de la Administración Financiera del Estado, sino que además implicaría que las tarifas subirían de valor inmediatamente y no tendríamos subsidio. La discusión respecto de aumentar los recursos para subsidiar a más sectores de la población están en la propia ley, en una disposición transitoria, que es la que ha implicado que se instale una mesa experta que está sesionando ya en cuarta o quinta oportunidad para dentro del mes de julio presentar un proyecto para ampliar el subsidio. De manera, señor presidente, que solicito a la sala, si no quieren que suban las tarifas más de lo que están subiendo, si no quieren mantener el congelamiento que ha producido los efectos que todos conocemos hoy día y si quieren subsidio, rechazar por inconstitucional este proyecto de ley y acoger la postura de la mesa de la Cámara de Diputados y, además, por los supuestos de hecho que no son ciertos, son falsos, ya que se entregaron todos los antecedentes de la comisión experta y, además, obviamente, no queremos que suban las tarifas el 80 o el 90%, que es lo que correspondería al terminar la vigencia de la ley PEC 2. Por eso, apoyo la postura de la mesa, presidente. Es que no hay punto aquí en votación. No hay punto. En votación. En votación, la reclamación de la declaración de inadmisibilidad. Quienes votan a favor lo hacen por la admisibilidad de la moción. Quienes votan en contra lo hacen por apoyar la postura de la mesa. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Resultado, presidente? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 45 votos, 25 en contra, 20 abstenciones. Rechazada. Reclamación de inadmisibilidad. Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad efectuada por esta presidencia respecto de la moción. Les pido silencio, por favor, para poder continuar. Estimados colegas, por favor, les pido silencio para continuar. La inadmisibilidad efectuada por esta presidencia respecto de la moción de los diputados señores Ilavaca, de Rementería, Leiva, Manucheri, Melo, Naranjo y Venegas, y de las diputadas señoras Astudillo, Chicardine y Nullado, que modifica requisitos para acceso al subsidio transitorio para compensar alzas de tarifas eléctricas, por cuanto contraviene lo dispuesto en el artículo 65, inciso 3 de la Constitución Política de la República. Para sostener la admisibilidad de la moción, tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Marcos Ilavaca. Muchas gracias, presidente.
Por intermedio del informe técnico número 10-372-2024 se ha declarado que el proyecto que elimina un requisito para la postulación del beneficio de subsidio eléctrico sería inadmisible, pues vulneraría lo prescrito en el artículo 65, inciso 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que la iniciativa trataría materias que dicen relación con la administración financiera del Estado. Quiero decir, señor presidente, que claramente hoy día la temática más importante que vive nuestro país dice relación con las materias eléctricas. Por lo mismo, tanto este proyecto de ley como el que fue también declarado inadmisible presentado por el diputado Zulantay tiene el mismo objeto y busca remediar un problema que enfrenta la idea matriz del proyecto. Por lo mismo, al respecto, venimos a impugnar el razonamiento de la Secretaría de la Cámara, insistiendo en la admisibilidad del proyecto, sustentando esto en los siguientes argumentos. En primer lugar, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia legislativa, prescrita en la Carta Fundamental, debe entenderse siempre en un sentido restrictivo. De esta forma, la labor del Poder Legislativo quedaría reducida a la más mínima expresión posible. No podríamos, señor presidente, presentar proyectos de ley. Así, por ejemplo, no podríamos los parlamentarios legislar en materia de aumento de penas para los delitos, porque, por ejemplo, eso significaría mantener por más tiempo a las personas en la cárcel, cuyo presupuesto, lo sabemos, viene dado por la respectiva ley de presupuesto que tramitamos año a año. De esta forma, que llevando al absurdo el argumento esgrimido por el informe en comento, este Congreso Nacional, atendido los argumentos presentados en este informe, no podría seguir haciendo su labor, que es legislar. Luego, este proyecto de ley, desde el punto de vista de su finalidad, busca eliminar restricciones sin justificación razonable para poder postular y ayudar al 40% de las personas más vulnerables de nuestro país en el pago de la deuda con las empresas eléctricas. El objetivo declarado, además por el actual Ejecutivo, lo que buscamos es darle efectiva tramitación al proyecto del Ejecutivo, porque al referirse al 40% más pobre, el informe financiero del proyecto estima un gasto potencial del total del 40% y por lo tanto de por sí asume que es el universo que justamente pertenecen a ese porcentaje. No buscamos la ampliación del mismo. El proyecto no incurre en modificación de orden financiero, solo se limita a eliminar una regla sobre los requisitos de quienes pueden postular, insisto, personas a las cuales va este beneficio destinado y cuya decisión final del otorgamiento corresponde al organismo competente con el monto ya presupuestado, que permanece inalterado y el que la Mesa reconoce en su informe. Para entender el alcance de la norma constitucional debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley 1263 orgánico sobre la Administración Financiera del Estado, donde se señala que el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. En este punto es importante detenerse, señor presidente, pues el presente proyecto no pretende interferir en la obtención de recursos. Además, según la misma disposición, la administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios, contabilidad y de administración de fondos, cuestión que tampoco pretende la iniciativa. Señor presidente, como explican los diferentes tratadistas, la referida norma se discutió en la sesión 394 de la Comisión Ortúzar y al estudiársela que se propuso el proyecto de Jorge Alessandri, le otorgar al presidente iniciativa exclusiva para todo el proyecto de ley que implique gasto del erario. Cabe destacar que la comisionada, señora Bull Aldunate, se opuso al precepto, por cuanto esta atribución del presidente significa, en último término, entregar toda iniciativa legislativa a este órgano del Estado y terminar con el principio rector que inspira la función legislativa, cual es que las iniciativas pueden ser presidencial o parlamentaria. Aún las leyes que se refieren a derechos constitucionales, como las que dicen relación con el registro civil, electoral, de política, de salud, etcétera, deberían ser de iniciativa presidencial, pues en la mayoría de los casos señalan tributos para su funcionamiento. Finalmente, presidente, creemos que es fundamental que el proyecto de ley dictado por el presidente, que va a beneficiar al 40% de personas más vulnerables con este subsidio eléctrico, sea efectivo. Y fueron las mismas empresas eléctricas las que han dicho que hay 600.000 chilenos que no pueden postular porque tienen deudas. Es decir, este beneficio que esperaba apuntar a 1,5 millones solamente apuntar a 900.000. Por lo mismo, pedimos que sea declarado admisible el proyecto. De dicho presidente. Gracias, diputado de la Vaca.
Para sostener la postura de la mesa, se ofrece la palabra. En votación, la reclamación de la declaración de inadmisibilidad. Quienes votan a favor lo hacen por la admisibilidad de la moción. Quienes votan en contra lo hacen por apoyar la postura de la mesa. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 46 votos, 37 en contra, 13 abstenciones. Rechazada la reclamación. Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad efectuada por esta presidenta respecto de la moción de los diputados señores Tapia y Zulantay y de las diputadas señoras Ahumada y Riquelme, que modifica la ley 21.667 con el fin de eliminar el requisito que establece que los consumidores estén al día en el pago de sus cuentas eléctricas, por cuanto contraviene lo dispuesto en el artículo 65, inciso 3 de la Constitución Política de la República. ¿Hay alguien que esté inscrito? Sí, el diputado señor Tapia para defender. Para sostener la admisibilidad de la moción, tiene la palabra por hasta 5 minutos el diputado señor Tapia. Muchas gracias, presidente. Presidente, junto a las diputadas Joana Ahumada, la diputada Marcela Riquelme, el diputado Marco Antonio Zulantay, que le habla, hemos estado indagando mucho respecto a este tema. Los cuatro pertenecemos a la Comisión de Minería y Energía y por ende también estamos en la mesa técnica. Este es un tema súper simple, presidente. Es que se modifique la ley 21.667 que establece un subsidio transitorio al pago del consumo de la energía eléctrica, con fin de eliminar el requisito que establece a los consumidores que estén con el pago al día en sus cuentas. Presidente, nosotros el día lunes tuvimos en la mesa técnica donde el ministro Pardo dijo que de los 600.000 deudores, solamente 1.000 familias han postulado. 1.000 familias. De un total de 1.200 familias, de 1.200.000 familias que ya están postulados. Entonces, ¿por qué los que están debiendo, que tienen una deuda, puede ser de un mes, 2 meses, 50, 80, 100.000 pesos, no pueden postular? Adultos mayores que tienen un ingreso de 300, 400.000 pesos, gente que tiene el pago mínimo, que el ingreso mínimo. Entonces, este proyecto no es para siempre. Este proyecto exclusivamente para que el requisito de estar al día en las cuentas lo podamos eliminar solamente por este proyecto mientras duren las postulaciones, porque aquí lo que tenemos que buscar, presidente, es la máxima posibilidad que la gente pueda postular. Aquí se está hablando del 40% de la gente, de la familia más vulnerable de este país. Se están buscando otra metodología y otros recursos para que podamos aumentar esa brecha y podamos tener a lo mejor un 60, 80%, ir a las pymes, ir a la clase media. Yo le pido a los colegas parlamentarios y parlamentarias que nos apoyen en que este proyecto sea admisible, porque los únicos beneficiados que se van a tener con este proyecto es el 40% de la familia más vulnerable de este país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tapia. Sí, diputada Giles, de reglamento. Gracias, presidente. Presidente, artículo 10, que el ministro Elizalde opere contra el voto obligatorio desde el presidium, como corresponde. ¿Ya? No puede estarse paseando por la sala el ministro.
que vuelva al Presidium a operar contra el voto obligatorio. Ya. Muchas gracias, diputada. Solicitamos al ministro que pueda ocupar su asiento aquí al frente de la testera. Para defender la postura de la mesa, tiene la palabra por hasta 5 minutos el diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. En la exposición del diputado que me antecedió, yo no escuché ninguna defensa de la admisibilidad de este proyecto de ley. Yo escuché el por qué el proyecto de ley es bueno, de por qué es necesario, pero no escuché el por qué este Congreso debiese tener la facultad de tramitarlo sin que provenga de iniciativa del Presidente de la República. Entonces, a mí me sorprenden dos cosas. Uno, que los parlamentarios de gobierno, teniendo todas las conexiones con el gobierno para que el gobierno presente este tipo de iniciativas, no lo hagan y de hecho lo que hagan sea desfondar la autoridad del ministro de Hacienda, desfondar la autoridad que le confiere la Constitución al presidente de la República. ¿Son gobierno o son oposición? Incluso como oposición, nosotros, señor presidente, no estamos sometidos a la Constitución. Y yo por eso he tenido aquí la tristeza de tener que votar también contra proyectos de colegas míos que creen que el tema constitucional es irrelevante a la hora de levantar un punto político. Y yo entiendo la necesidad de la gente. Y entiendo que al final, aquí en el Congreso, estamos tratando de arreglar, o el Congreso, como corporación, está tratando de arreglar lo que el Congreso destruyó, lo que el Congreso hizo pedazos, a través de una serie de políticas energéticas que ha ido respaldando los últimos 15 años. ¿Ya? Y ahora viene la cuenta. Pero no se puede hacer si no se incluye también dentro de la ecuación a quienes tienen el conocimiento técnico y a quienes tienen la billetera fiscal y son responsables de la billetera fiscal. Si el Congreso va a empezar a determinar o a establecer el gasto, entonces el presidente, cualquiera sea, del signo que sea, va a ser absolutamente incapaz de administrar el país. Y esto tiene consecuencias para el gasto fiscal. Sí, también. Entonces, señor presidente, nosotros en este Congreso, y reconociendo la buena voluntad de los diputados mocionantes, nosotros en este Congreso estamos sometidos a las limitaciones que nos fija la ley, igual que todo ciudadano allá afuera. Eso significa que no podemos hacer cualquier cosa, no podemos andar a 140 kilómetros por hora en una zona de 50 y no podemos tramitar proyectos de ley nacidos desde el Congreso cuando son de iniciativa exclusiva. Es así de sencillo. Y nuevamente, en la exposición anterior no hubo un solo punto de defensa de la constitucionalidad de este proyecto de ley que nos pudiese autorizar, y yo de mil amores, a legislarlo. Entonces, señor presidente, es por esto que respaldo la postura de la mesa, fundamentalmente no porque esto sea un tema de gobierno o oposición, sino porque es un tema de institucionalidad. Y este país requiere de gobierno, y para poder gobernar requiere también que todos los estamentos se sometan a la ley, incluidos nosotros. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Antes de someter esta reclamación a votación, vamos a aprovechar de saludar a la delegación de funcionarios del Congreso de la República del Perú, que se encuentran realizando una pasantía en nuestro Congreso Nacional, en virtud del convenio de cooperación y con el objeto, entre otras cosas, de conocer la bicameralidad, dado que el Congreso de Perú ha aprobado dicha bicameralidad para su propio Congreso. Bienvenidos a nuestra corporación. En votación, la reclamación de la declaración de inadmisibilidad. Quienes votan a favor lo hacen por la admisibilidad de la moción y quienes votan en contra lo hacen por apoyar la postura de la mesa. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas?
¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? ¿Sí? ¿Estamos listos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 55 votos, 36 en contra, 11 abstenciones. Aprobado. Se dará cuenta en la próxima sesión. ¿Sí? Minutos. A continuación, a solicitud del diputado Patricio Rosas, la sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de doña Verónica Cruchet Muñoz, quien fuera presidenta de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile, organización sin fines de lucro que nació el año 2014. La señora Cruchet fue una gran luchadora por los derechos de los pacientes y familiares de personas afectadas por esta enfermedad y además impulsora de la ley que declara el día 26 de junio de cada año como Día de la Concientización sobre la Esclerosis Múltiple. Solicito ponerse de pie a todas las señoras y señores diputados y a los invitados presentes en las tribunas. Muchas gracias. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Sí. Diputado Ilavaca, de reglamento. Sí, presidente, quiero que la Secretaría nos pueda contar por qué si dos proyectos son iguales, misma idea matriz, misma normativa, que buscaban eliminar, uno ha sido declarado admisible y el otro inadmisible. Entonces, me gustaría conocer cuáles son las razones de que ocurren este tipo de dicotomía. Gracias. Gracias, diputado. El señor secretario procederá a darle respuesta a su requerimiento. Cámara, con todo respeto a su señoría, la Secretaría hace informes técnicos, no vota. El Pleno vota y, por lo tanto, es soberano a la decisión. La Secretaría no puede hacer absolutamente nada. Sí. Diputado Coloma. Gracias, presidente. El día de hoy tenemos en 40 minutos más la cuenta pública del Congreso. Quedan 10 minutos de sesión y quisiera saber cómo vamos a avanzar durante el día para votar un proyecto que es de suma relevancia, que tiene que ser despachado el día de hoy, como el proyecto de la Comisión Mixta, para ver si el Gobierno finalmente cumple con el compromiso del presidente y sus ministros y presenta un veto a esto, pero para eso tenemos que votarlo antes de las 10:30. Quisiera saber cuál es el mecanismo que vamos a utilizar. Gracias, diputado Coloma. El señor secretario. Honorable Cámara, como tenemos tiempo trazado, son además 30 minutos, terminaríamos en 30 minutos y la idea es votar por lo menos el proyecto que está en primer lugar de la tabla hoy día. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley originado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en 2 días, correspondiente al boletín 16.729-06. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos por bancada. Se ofrece la palabra... tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma. Muchas gracias, presidente. El día de ayer hemos visto uno de los escenarios más tristes que recordará nuestro país respecto a la actuación del Senado de la República, donde no cumplió
la palabra empeñada donde no cumplieron sus compromisos y utilizando un argumento a todas luces engañoso, rechaza una cuestión que es de vital importancia, que es el voto obligatorio. Porque voto obligatorio sin multa es voto voluntario. Pero no solamente eso, sino que además, al rechazar la comisión mixta, lo que hace es aumentar el valor de la devolución por voto. Esta Cámara aprobó la reducción de la devolución a 970 pesos, pero con lo aprobado ayer en el Senado el valor del voto sube a 1.500 pesos. Y uno escuchó a muchas personas decir de lo importante de la reducción de la devolución por voto, pero ayer quienes comprometían una cosa votaban otra. Y este es el momento donde uno espera que el Gobierno cumpla su palabra, porque cuando se rompe la palabra se destruyen las confianzas en forma total y definitiva. Y lo que ocurrió ayer, si es que el Gobierno no presenta un veto, es un camino sin retorno en el diálogo Gobierno-oposición. Porque el diputado Boric decía hace un tiempo atrás que acabábamos de reponer, comillas, el voto obligatorio de una manera de enfrentar el espiral de abstención que silencia a los más jóvenes y a los más pobres. Estas cosas no pueden pensarse con la calculadora, decía. La ministra Vallejo decía que debía volverse al voto obligatorio por una cuestión de principios, en la que ha creído siempre, porque la democracia es un deber y una responsabilidad de ciudadanas y ciudadanos, no solo de autoridades. La ministra Toá decía que el Gobierno es promotor del voto obligatorio con multa y lo vamos a defender. Nos convenga o no, lo decía el 4 de julio, lo hemos defendido siempre. Lo que se juega con el voto obligatorio no es a quién favorece o a quién perjudica, es la fortaleza de la democracia. Y es la fortaleza de la democracia precisamente lo que está en riesgo con lo que ocurrió ayer en el Senado, que espero la Cámara de Diputados tenga la seriedad para aprobar el resultado de la comisión mixta y así facultar al Gobierno a que tome una decisión. Si presenta o no un veto, que no sería otra cosa que el cumplimiento de la palabra empeñada por el presidente, por los ministros, por sus diputados y senadores, por quienes concurrieron a la comisión mixta. Cuando se rompe la palabra, se destruyen las confianzas y se imposibilita el diálogo Gobierno-oposición. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Cuello. Muchas gracias, presidenta. Sin duda que el informe de la comisión mixta, que fue rechazado por el Senado, es un mal informe, es un mal proyecto, puesto que no corrige aquellos aspectos que nosotros advertimos en la Cámara de Diputadas y Diputados que debían corregirse. En primer lugar, respecto de la multa. Desde luego nosotros rechazamos la multa porque era una multa muy elevada, sin embargo, el monto que fue aprobado finalmente en la comisión mixta no subsana esa falencia y señala una multa igualmente elevada para aquellos ciudadanos que no puedan ejercer su derecho a sufragio el día de la elección. En segundo lugar, se insiste en la incorporación de la televisión local o regional con la publicidad pagada, cuestión que a nuestro juicio debe debatirse en otro contexto, en otra ley, una ley larga tal vez, pero no en una ley cuyo propósito es temporal y tiene que ver con esta elección. Y en tercer lugar, lo más delicado a nuestro juicio tiene que ver con que finalmente se consolida la supresión, la eliminación del feriado legal irrenunciable para los trabajadores del comercio. Esto, desde luego, que constituye, primero, se aparta de las ideas matrices, establece una norma permanente, borra del Código del Trabajo un derecho, una conquista de los trabajadores y trabajadoras del comercio, que es un derecho adquirido, como digo, que se aparta de las ideas matrices, pero lo más grave es que afecta a cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras del comercio. Por lo demás, esto fue advertido en las distintas comisiones por el Ejecutivo, que tiene un vicio de constitucionalidad, puesto que en diciembre del año 2023 se presentó un proyecto en el Senado de la República que declaraba renunciable el feriado electoral. Y ese proyecto fue rechazado en general y, por lo tanto, no ha transcurrido aún el año que establece el artículo 68 de la Constitución para que pueda renovarse aquella discusión. Por lo tanto, tiene varios vicios de constitucionalidad, además de que se parte de las ideas matrices.
Y por lo tanto, yo creo que una solución que se ha planteado públicamente es que el Ejecutivo presente un veto a este proyecto para que se pueda resolver las falencias del informe de la Comisión Mixta. Pero creo que es indispensable, que es imprescindible que ese veto sí considere también modificar y corregir este enorme retroceso que significa para los trabajadores y trabajadoras la eliminación del feriado irrenunciable. Por lo tanto, nosotros pedimos que se vete también ese aspecto y que podamos corregir esta injusticia que además no cuenta en ningún caso con el acuerdo de los trabajadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Luis Cuello. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los diputados de la mesa y al personal del Congreso. En el día de ayer me correspondió, como parte integrante de la Comisión de Gobierno Interior, participar de la Comisión Mixta, la cual se iniciaba a las 9 horas, para lo cual llegamos bastante anticipados, a la cual el ministro Elizalde, que no sé si está en la sala, llegó atrasado. Y también me echaron bastante de menos aquí en la sala, así que aprovecho a mencionarlo. Por otro lado, creo que aquí hay una situación grave. Hubo un compromiso en la Comisión Mixta, se votó democráticamente y quedó claro lo que ahí se establecía. Y en el día de ayer nos encontramos con que el Senado rechaza esta solicitud o este acuerdo que se había desarrollado con votos del oficialismo. La verdad es que basta de mentiras, presidente, basta de mentiras. Esto estamos farandulizando el Congreso, es una vergüenza lo que aquí está ocurriendo. La Cámara de Diputados no se puede prestar para este tipo de actividades y debemos hacer que esto cambie en el más breve plazo. Tenemos entendido que hace minutos atrás el Gobierno presentó el veto presidencial para esta situación, lo cual nos alegra sin duda, porque nosotros pensábamos sin duda también, como oposición, dar un absoluto ultimátum a propósito de esta situación que hoy día vemos que el Partido Comunista, sabemos que es antidemocrático, en eso no estamos en discusión, pero sí lo que estábamos en discusión es que el sector socialdemócrata estén hoy día contagiándose con el espíritu chavista, madurista y otros que le hacen muy mal a Chile, le han hecho muy mal a cada uno de sus países. Por otro lado, esto de sacar las cuentas cortoplacistas en relación a que si nos conviene en esta votación hacer votar a los extranjeros o no hacerlos votar, entonces inventamos una figura que dice electores y ciudadanos. Señores, los que llevan más de 5 años acá y tienen su carnet de chileno deben votar como chilenos y también participar en las buenas y en las malas y tener multas como corresponde. Debemos restablecer el orden constitucional. El presidente se está apartando de la Constitución y eso es gravísimo. No lo podemos aceptar como Congreso, no lo podemos aceptar como país. Así es que invitamos al presidente a tomar la senda de la Constitución que ellos mismos aprobaron en el segundo proceso y que data desde el año 80. Por eso, señores, es que terminamos con esto, esperamos que entre hoy y mañana más tardar esto se resuelva. Estamos a días de tener que inscribir las candidaturas. Presidente, muy lamentable todo esto. Dios salve a Chile. Muchas gracias. Gracias, diputado Becker. Diputado Raúl Leiva, de Reglamento. Muchas gracias, presidente. Artículo 90, número 6. Yo solicito a la mesa que borre las declaraciones o llame al orden al diputado Miguel Ángel Becker por su intermedio, señor presidente, porque falta el respeto debido a las y los diputados del Partido Comunista al señalar que es un partido antidemocrático, algo que va totalmente en contra de los propios intereses de ese partido y me parece que es algo absolutamente descomedido. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputado Alinco, Reglamento. ¿Sabe, señor presidente? Yo no estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Leiva. Yo creo que la historia debe escribirse tal como es. El futuro de Chile, los chilenos del futuro deben saber cómo en estos tiempos se porta y se ha portado la ultraderecha fascista. No podemos negar eso. Por eso es que yo pido que no se borre la historia y se sepa la conducta política y antidemocrática
de diputados fascistas que lamentablemente están en esta sala. Gracias, diputado Alinco. La mesa revisará las expresiones y tomará una decisión. Tiene a continuación la palabra el diputado Raúl Leiva para... diputado Cifuentes, reglamento. Sí, señor, entiendo que son las 10:32, estábamos citados hasta las 10:30, entiendo que la sesión está terminada. Sí. El secretario, por favor. Sí, que no, me preguntó el diputado, señor Coloma, y le señalé que vamos a tratar de llegar a la discusión lo más pronto posible. Porque el orden del día, diputado, partió después, y el orden del día tiene 1 hora. Pero atendido que tenemos la cuenta pública, el presidente puede dar todavía una palabra más y continuaremos en la tarde la discusión de este proyecto. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva para referirse al proyecto. Muchas gracias, presidente. Mire, este es un tema que no es complejo. Y si hay un gobierno que cumple su palabra y un ministro que hace su trabajo, es el ministro Álvaro Elizalde y el gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo dijo la propia ministra del Interior, que iba a insistir en el voto obligatorio. Particularmente yo, en la votación del día lunes pasado, entendía y mantengo que el monto de la sanción era extremadamente alto. Eso lo moderó la comisión mixta. Yo quisiera hacerme cargo, eso sí, de una problemática distinta, presidente, en 2 aspectos. Primero, hoy día quienes enarbolan las banderas del voto obligatorio, legítimo por cierto, fueron quienes en 4 proyectos de ley siempre votaron en contra del voto obligatorio por coyuntura política. En segundo lugar, este propio boletín que estamos tramitando, 16.729, en el Senado, que se criticó tanto la votación el día de ayer, 13 senadores oficialistas votaron en contra de la idea de legislar y hoy día vienen a criticar lo que ha pasado aquí. Me parece bien que el gobierno tome las medidas adecuadas conforme al artículo 71 de la Constitución en orden a insistir o vetar eventualmente este proyecto de ley, porque el voto tiene que ser obligatorio y tiene que tener sanción, en mi opinión, y por eso lo voy a apoyar. Pero no quisiera dejar pasar de que el voto obligatorio que se modificó a través del inciso segundo del artículo 15 de la Constitución el 4 de enero del año 2023, a través de la ley 20.524. Sin embargo, la regulación del voto obligatorio, que no debe ser improvisada, sino que es un tema y una institución compleja, en un mensaje del Ejecutivo, el 4 de octubre del año recién pasado, fue presentado en el Senado. Y en el Senado estuvo 9 meses, hasta el día de hoy, sin siquiera comenzar su discusión en general. Vale decir, la regulación del voto obligatorio, que es un compromiso de esa propia modificación legal, ingresó el 4 de octubre de 2023 al Senado. El gobierno puso 10 urgencias a ese proyecto de ley. La Corte Suprema, conforme al artículo 77 de la Constitución, mandó un informe favorable a ese proyecto de ley. Sin embargo, el Senado ni siquiera comenzó a discutirlo en general. Ahí hay irresponsabilidad, porque estos temas no pueden seguir siendo improvisados, sino que tienen que tramitarse de una manera adecuada como corresponde a una institución tan importante como el voto obligatorio. Y hay que poner el foco en el Senado. Vuelvo a insistir que durante 9 meses ni siquiera comenzó la discusión de ese proyecto, de ese mensaje presidencial presentado en octubre. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Honorable Cámara, sí, diputado... Porque primero la unanimidad. Después, espérate. Ya. Vamos, honorable Cámara. Tranquilo. No, él. Ya, dale. Honorable Cámara, hemos llegado al término de la orden del día. Sin embargo, no hemos terminado la discusión del proyecto que está en primer lugar de la tabla. Hay en este momento 7 inscritos por 3 minutos, significa 21, 18, 20 minutos más o menos. Tenemos la posibilidad de recabar el acuerdo para extender la orden del día
y poder escuchar esos discursos y luego votar. La otra posibilidad es suspender la sesión, terminar la sesión, y citar a las 4:30 de la tarde para continuar. Dicho eso, solicito el acuerdo, la unanimidad para poder continuar y extender y terminar la sesión. ¿Sí? Ahora. No, no hay acuerdo. ¿Quieres hablar? Sí. Tiene la palabra, diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Con todo respeto, quiero decirle que usted preside. El secretario lo puede asesorar, pero el que toma las decisiones es usted. Y usted tomó una mala decisión, mal asesorado por el señor secretario, porque a las 10:32 minutos, es decir, excediendo el tiempo de la sesión, usted dio otra palabra. Eso no está conforme al reglamento y debió haber pedido al menos 5 minutos antes de que el tiempo terminara, ver si se prolongaba la sesión. Entonces, a mí me parece que aquí se está tratando de forzar un acontecimiento y eso no es posible. Se cita a determinada hora, los parlamentarios no llegan y después se alarga la sesión y no se cumple el objetivo para el que fue citada. Entonces, yo le pido un poco más de seriedad, porque así no vamos a avanzar de manera como corresponde. Desde luego que no doy la unanimidad, presidente. Gracias. Sí, vamos. Espere, a ver. Sí. A ver, que me están pidiendo palabras. Terminemos la sesión porque corresponde. El diputado tiene razón en eso y bueno, se verá a la tarde lo que tenga que ver. Sí. A ver. Se vota a la tarde. No, está bien. Le voy a dar primero la palabra al diputado Hirsch, luego al diputado Coloma. Gracias, presidente. Es muy breve. Si vamos a hacer una sesión en la tarde, no puede ser más temprano porque esperar hasta las 4:30. No puede ser en ese caso a las 3 o etcétera. Y no tener que estar esperando después del Congreso Pleno 2, 3 o más horas. Esa es mi pregunta al presidente. Sí. Gracias, diputado Hirsch. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo le pido que aplique el reglamento. Hoy día fuimos citados a una sesión de 1 hora. La sesión empieza a correr desde que se termina la cuenta. La cuenta fue extensa. Por lo tanto, la hora empieza a correr desde el momento en el que se inicia la orden del día. La orden del día partió a las 10, se termina a las 11. Y para eso creo que lo que tenemos que hacer es terminar de dar las palabras, votar el proyecto y irnos al Congreso Pleno. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Desgraciadamente, producto de esta dilación, ya para acá se ha ido perdiendo el tiempo y tenemos... Tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar... Vamos a continuar. Dado que el diputado Coloma tiene efectivamente la razón, vamos a continuar con la sesión hasta cumplir la... a ver, que ya... Tiene la palabra el diputado Héctor Barría. No, a ver, ya diputado Cifuentes, ya tomamos una decisión. Bueno, esa es su opinión. La opinión de la mesa es distinta. Diputado Héctor Barría tiene la palabra. Presidente, con el ánimo de solucionar esta situación, retiro mi petición de la palabra para que ojalá podamos votar cuanto antes. Gracias. Muy agradecido. Diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias, presidente. Yo por lo menos sí quiero aportar algunos elementos al debate, porque cuando ocurren cosas extrañas como lo que ocurrió en el Senado el día de ayer, uno se tiene que preguntar quién gana. Cuando no tiene claridad respecto de por qué pasan algunas cosas, hay que preguntarse quién gana con esto. Y mire, hay un estudio que se llama El Chile Sumergido, que analiza cómo vota el votante habitual, el que va a votar cuando hay voto voluntario, y cómo vota el votante llamado obligado,
el que tiene que ir a votar, aunque no lo habría hecho, en el escenario de voto obligatorio. Y ya ha quedado claro que cuando no hay una sanción para quien nos vota, el voto, aunque digamos que es voluntario obligatorio, en realidad es voluntario. Entonces este estudio nos señala que en el plebiscito del 2022, el 4 de septiembre, que estrepitosamente perdió la izquierda, el votante habitual, 51% votó por el apruebo y solo un 49% votó por el rechazo. En cambio, el votante obligado, 22% votó por el apruebo y 78% votó por el rechazo. Eso es lo que configuró este resultado de 38 y 62. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido en un escenario de voto voluntario el 4 de septiembre del 2022? Tendríamos la constitución de los peces sintientes instalada, pues, presidente. Tendríamos la constitución de los moluscos que juegan a la pelota. ¿Subsidiada por qué? Porque no habría voto obligatorio. Y después, en la elección de los consejeros constitucionales el 7 de mayo del año pasado, en el escenario de votante habitual, solo un 27% habría escogido a los consejeros constitucionales del Partido Republicano, pero un 43% de los votantes obligados. Y si nos vamos para el escenario de la izquierda, un 34% habría votado por los consejeros de izquierda en el caso del votante voluntario, pero solo un 14% en el caso del votante obligatorio. ¿Es por eso que no quieren el voto obligatorio, presidente? Es porque el voto voluntario les subsidia para seguir apernándose en el poder, a pesar de que la mayoría de los chilenos no los quieren. Y es por eso que esperamos que, a pesar de que va en contra de los intereses de los partidos de gobierno, el presidente de la República cumpla con su palabra. Vete este mal acuerdo sellado ayer en el Senado, que lo único que hace es subsidiar a la izquierda y perjudicar a la gente que legítimamente votaría por los candidatos de derecha, específicamente por los candidatos del Partido Republicano. Ganan ellos, pierde la ciudadanía, y lo que corresponde es que pierdan los políticos que hacen mal la pega y ganen los chilenos, presidente. Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Araya. Diputado Jaime Araya. Muchas gracias, presidente. Yo quiero partir diciendo que el presidente de la República, a través del ministro Elizalde, ha anunciado que va a ingresar el veto. Por lo tanto, el presidente Boric sí cumple sus compromisos, cosa que la derecha no puede decir. Quisiera partir diciendo esto, presidente, pero además nosotros vamos a revisar con mucho detalle en qué consiste este veto. Porque además este súbito ataque de defensa de los extranjeros que le da la derecha es a lo menos curioso. Y quiero, por su intermedio, presidente, decirle al diputado Mesa que se le olvidó la elección importante, la última que tuvimos, cuando la ciudadanía desechó el mamarracho de Kast, la Constitución que quería sacar a los narcotraficantes de la cárcel. Así que yo diría, en buenas cuentas, presidente, que ninguno de los que está aquí es más sabio que el pueblo de Chile. Que cada vez que ha habido que tomar una decisión por el bien del país, yo creo que lo ha hecho de manera muy madura. Y la discusión sobre el voto obligatorio o voluntario, la verdad que no inhabilita. Hay democracias que tienen votos obligatorios, sistemas de voto voluntario. Por lo tanto, yo creo que más allá de los legítimos intereses políticos y las calculadoras electorales de turno, aquí lo que hay que salvaguardar es que tengamos una democracia robusta, no seguir destruyendo instituciones como ha sido la especialidad de la derecha y un sector de la extrema derecha como es José Antonio Kast y el Partido Republicano. Yo en esto llamaría a la mesura, a la moderación y que busquemos cuál es la fórmula, no en esto que es una ley corta, sino que una discusión de largo aliento, no con efectos inmediatistas, porque los análisis electorales que por su intermedio ha exhibido el diputado Mesa, evidentemente muestran que hay un sector de la población que vota de manera destituyente. Por lo tanto, lo que vamos a entrar en un ciclo de alternancia de siempre destituir al que está de turno, y eso no sabemos si es sano para la democracia. Lo que permitió que los 30 años de la concertación tuvieran un espacio de crecimiento fue la continuidad de las políticas públicas. Por lo tanto, la continuidad también es importante, como lo es la alternancia en el poder. Yo creo que es una discusión madura, sin descalificaciones, sin exceso de calculadoras electorales que en estos tiempos abundan, porque quiero decirlo con toda claridad. A mí me parece que esto es como el final de la historia que plantó Sebastián Piñera en Cúcuta, que tuvo particular interés de traer gente de Venezuela a nuestro país, y hoy día hay un particular interés de un sector de la democracia que quiere que esos venezolanos incidan de manera muy determinante en las votaciones. Yo desde ya anuncio el apoyo al proyecto de ley que anunció el Partido Socialista, que va a exigir que los extranjeros que quieran votar en nuestro país se nacionalicen. Los chilenos tenemos que decir qué pasa en nuestra democracia, no los extranjeros. Por lo tanto, yo llamo aquí a tener un debate de altura, pensando en el bienestar del país y cómo hacemos reglas sanas para la democracia.
he dicho, señor presidente. Gracias, diputado Araya. Tiene la palabra a continuación el diputado Gonzalo Vinter. Muchas gracias, presidente. Me toca la tarea de defender algo que he defendido siempre, que es el voto voluntario. Y tengo el orgullo de haberlo defendido siempre, al igual como lo hizo la derecha en las últimas décadas y hasta hace muy poco tiempo. Pero, presidente, quiero develar algunas de las falacias que hay en esta discusión. El diputado Mesa dice que estamos perjudicando a los ciudadanos que quieren votar, como si estuviéramos eliminando una especie de derecho a recibir una multa, cosa que me parece muy extraña. Hay algunos que argumentan que esto es mayor libertad. Por favor, si hablamos de libertad, aquí la gente tenía dos opciones, votar o no ir a votar, y se le está eliminando una, porque el voto y la posibilidad de ir a votar está desde 1888 para los hombres y desde 1952 para las mujeres. Por lo tanto, eliminación de libertad no hay. Ahora bien, también es falso cuando dicen que estamos volviendo a la tradición del voto obligatorio en Chile. ¡Ojo! El voto era obligatorio para los que voluntariamente se inscribían en los registros electorales. Luego, cuando se hizo la reforma durante el gobierno del presidente Piñera, se estableció la inscripción automática. Por lo tanto, lo estamos haciendo obligatorio para gente para la cual nunca fue obligatorio. Después hablemos de volteretas. Me van a disculpar, pero fue la Juventud de Renovación Nacional la que impulsó la campaña por el voto libre para que existiera el voto voluntario. Y fue el mismísimo presidente Sebastián Piñera Echenique el que dijo que el voto voluntario era parte de su legado. Razón por la cual las bancadas del Frente 4 veces votaron en contra de establecer el voto obligatorio, situaciones en las que me tocó estar con ustedes. Pero, presidente, ¿quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar a ir a votar. Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión. ¿Por qué? Porque consideran que ellos saben lo que los pobres tienen que hacer. Es decir, están diciendo que no votan por flojo. Me van a disculpar, pero si uno va a las 5:30 de la mañana, desde Bisbiri hasta Puerto Williams, son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar. Por lo tanto, en este país los pobres no son flojos. Ese no es el problema. Y lo grave no es que no voten, lo grave es que no quieran votar. Y eso no se soluciona obligándolos ni quitándoles su dinero, amenazando a los adultos mayores. El problema es que el modelo neoliberal concentra la riqueza y el poder, y la concentración es lo contrario a la democracia, que es justamente la distribución del poder. Presidente, el problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres, sino que el problema es el capitalismo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputado Vinter. A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Joanet. No está presente. La diputada Joana Pérez no está presente. Tiene a continuación la palabra el diputado Johannes Kaiser. Señor presidente, a ver, es difícil, no es difícil. La verdad es que va a ser un placer responderle al colega por su intermedio, señor presidente. En primer lugar, los pobres, señor presidente, son los que más sufren las políticas antipobres de este gobierno. Y por lo tanto no creo que vayan a tener una razón especial para no participar, sea con voto voluntario o con voto obligatorio. Ese es el primer punto. Segundo punto, los pobres, colegas, no son flojos. De hecho, son los que se tienen que levantar temprano, algo que ustedes no conocen. Tercer punto. Los pobres, señor presidente, son los que llevan la bandera en el corazón, son los que celebran el 18 de septiembre, son los que no les compran sus pescaditos sintientes, son los que no les gusta entonces el tema de la plurinacionalidad, son los pobres de este país los que llevan a Chile en el corazón, a diferencia de aquellos que siguen mirando para todo lo que hacen y todo lo que dicen a París, a Londres o a Nueva York. Así que si no, ¿cómo era la cuestión? ¿Por qué no se van del país? Una cosa así, era una canción que cantaban hace un tiempo atrás, pero que ustedes parece que no comprendieron en profundidad. Los pobres, señor presidente, son aquellos que dependen de la seguridad en nuestro país, la seguridad pública, de la educación pública, de la salud pública, de todo eso que han arruinado, de todo eso.
Y son los pobres los que decidieron en su momento mayoritariamente echarle por la borda su proyecto refundacional. Esa es la realidad. Ahora, para aquellos que quieren radicalizar el discurso, el voto obligatorio es maravilloso, o sea, el voto voluntario es maravilloso. ¿Por qué? Porque lleva a aquellos que están más ideologizados, es decir, a aquellos a quienes ustedes mantuvieron durante más tiempo en las universidades. Los lleva entonces a votar y proporcionalmente tiene un impacto más grande. El voto obligatorio lleva a aquel que tendría una cosa que él piensa que es más importante que hacer, como por ejemplo ir a trabajar para mantener a su familia, ¿no? Obliga a esa persona efectivamente y obliga a su empleador, que es más importante, obliga a su empleador a permitirle ejercer su derecho electoral. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí todos han estado a favor o en contra del derecho del voto obligatorio o voluntario según la conveniencia. Todos. Pero lo que sí sabemos es que todos han dicho que están a favor del voto obligatorio, con excepción del colega Winter. Y espero que eso se refleje en las votaciones y efectivamente se restablezca el voto obligatorio. Y este proyecto de ley, infame proyecto de ley de 2 días, no termine siendo también nuevamente una vuelta a la radicalidad. Gracias, diputado Kaiser. Vamos a continuación tiene la palabra hasta por 2 minutos la diputada Joana Pérez. Tiempo tasado. Es tiempo tasado, diputados. Gracias, presidente. Mire, quienes somos autores de la reforma constitucional del voto obligatorio, aquí muchos presentes que debimos luchar para reforzar la democracia en tiempos difíciles, desde el 2019, 2020, y logramos el 2022 en diciembre despachar esta reforma. ¿Y qué sucede hoy día? Parte del oficialismo no apoyó en el Senado y en la Cámara esa reforma. Esto es grave. Yo espero que la ministra Toá, así como lo ha anunciado el ministro Elizalde, hoy día cumpla. Quiero decirles que demócratas, amarillos e independientes como el diputado Yarzo, a quien le correspondió tramitar esta modificación, lo hicimos con mucho esmero, trabajamos en una semana, el Senado tuvo casi 6 meses. Este gobierno llegó tarde, yo espero que este gobierno cumpla con los ciudadanos y que podamos dar respuestas a los temas tan urgentes, como los temas sociales, como los temas también de las tarifas eléctricas, como los temas de pensiones, pero también cuidando nuestra democracia. Porque si nosotros actuamos en el baile de las máscaras, que aquí rondan muchos, de lado y lado, quiero decir que para todo tenemos que ser consecuentes. Cuando ponemos una firma, ponemos también la voluntad, el trabajo, y esto fue un esfuerzo de años. Esto comienza aquí desde el 2012 a la fecha. Hoy día recién estamos implementando una posible reforma al sistema político. Algunos quieren una reforma política para las cosas que les molesta, porque son gobiernos de turno. Les hago un llamado, actuemos seriamente, trabajemos por la democracia en nuestro país, también por las libertades, pero por cierto también por los deberes y las obligaciones ciudadanas. Nosotros vamos a apoyar si el gobierno ingresa un veto y no estamos disponibles a malutilizar los recursos públicos. Y por cierto, el voto... Tiempo. Tiene la palabra en último lugar por hasta 1 minuto el diputado Andrés Jonet. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que estamos discutiendo aquí es el tipo de democracia que queremos, la intensidad de la democracia que queremos. Aquí algunos quisieran el voto censitario, volver a otros tiempos, donde algunos nomás pueden votar, donde los más ilustrados pueden votar. Aquí tenemos que dejar que efectivamente el pueblo decida, no tenerle miedo al pueblo, que el pueblo vaya a votar, derechos y deberes, en una democracia que es débil, en una democracia donde algunos incluso legitiman la democracia, legitiman la violencia, legitiman la delincuencia, y justifican muchas veces. Eso es lo que estamos discutiendo hoy día. Y por tanto yo espero que el gobierno cumpla y efectivamente cumpla con el veto. Yo le hago un llamado a quienes lucharon por la democracia en los 80, a que sean coherentes y consecuentes. Por esa misma lucha, que hagamos que efectivamente el voto sea obligatorio. Eso fortalece la democracia y la robustece. Muchas gracias, presidente. Ya. Cerrado el debate.
En votación las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en 2 días, y que requieren del voto favorable de 78 diputados y diputadas por tratarse de norma de rango orgánico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y diputadas? Diputada Danisa Astudillo, por favor evita su voto. Diputado Moreira, por favor, emita su voto. Diputada Pérez. No, ya. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 33 en contra, 11 abstenciones. Aprobado el informe. Aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.